No vamos a hablar de Venezuela. ¿Cómo tú estás? Hoy no vamos a hablar de Venezuela. Vamos a hablar justamente de Cuba y cómo han hecho estos jóvenes, que ha sido la noticia de los últimos días, para desertar mientras se pretendía que jugaran en una contienda deportiva. ¿Es que están fallando los mecanismos de seguridad o qué es lo que pasa? Mira, Luciana, buenas noches. Desde que yo llegué aquí a Estados Unidos hace 10 años, muchos cubanos que llevan bastante tiempo aquí siempre afirman, bueno, no se puede quedar ningún atleta, no se puede quedar un músico, no se puede quedar un artista, porque es mucho el control, es muy recio el control sobre las delegaciones. Y ellos tienen mucha razón en lo que dicen. En los últimos años, Cuba siempre ha tenido, desde que triunfó la revolución, un equipo de inteligencia que ha viajado con los grupos deportivos o los grupos musicales fundamentalmente. Siempre hay alguien, por ejemplo, puede ser un personal de confianza entrenado, puede ser un oficial de la inteligencia, porque tú puedes ser médico, puedes ser periodista, ¿ok? Puedes ser comentarista deportivo y eres oficial de la inteligencia. Pero cuando el gobierno o cuando el Ministerio del Interior, el Departamento 7, que atiende rastreo, que atiende seguimiento personal, no puede o no tiene en un grupo un oficial, digamos, le es más difícil. Y entonces históricamente, y a través del Departamento América, hace más de 30 años se decidió crear los famosos grupos de solidaridad con Cuba, apoyándose principalmente en cubanos que se han ido del país porque no les gusta la revolución, el comunismo, y sin embargo son de izquierda y siguen apoyando a la revolución cubana. Y a través de estas personas y de estas actividades de grupos de solidaridad se crea todo un mecanismo interno en los países y entonces incluso se mueven de un país a otro cuando una delegación importante se va a mover o va a visitar el país, ya sea para Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos. Entonces esto no es fortuito lo que ocurrió. Pero vamos a escuchar, tenemos el segundo byte, producción, de uno de los bailarines, que ya nos habla de la planificación, de cómo ocurrió esto, porque según lo que tú me cuentas, entonces es algo que justamente tiene que tomar tiempo para organizarse, esta fuga, ¿no? Vamos a escucharlo. Nosotros venimos planeando esto hace tiempo. Apenas nos enteramos de la gira de Puerto Rico, le dije a mi compañero Carlos Ignacio, este es el momento de hacerlo. Y me dijo, vamos a echar para adelante entonces. Y nos sentimos muy seguros de lo que hicimos y no nos arrepentimos nunca, nos arrepentimos, todo lo contrario, de no haberlo hecho antes, como ya he dicho en otras veces, en otras ocasiones. Mira, bueno, ¿y de qué depende que sea el momento justo? El momento justo es porque los cubanos comienzan a evaluar, a estudiar. Ellos saben, el 90% de los cubanos que sistemáticamente salen a competencias o eventos artísticos, porque son los regulares, porque son los mejores, ellos saben ya de por vida, históricamente, quién es el oficial de la seguridad, o quién es el sapo, o quién es el soplón que está ahí. Entonces tú tienes que cuidarte de esa persona que tú sabes que puede hacer, puede informar, puede delatarte, puede denunciarte que tú tienes intenciones. Entonces ellos van preparando. Además, más del 90% de los cubanos que se quedan en el exterior, por supuesto que buscan venir para acá. Si la gira es a Puerto Rico, si la gira es a Estados Unidos, si la gira es a un país que es colonia de los Estados Unidos, pues les es más fácil, porque llegan y salen huyendo. A ver, Huberto, ¿y qué pasa con el documento de identificación? ¿Estuvo allí la parte vulnerable de la seguridad? Si nosotros hacemos un poco de historia, en los equipos de béisbol, en los últimos años sí se han quedado. Pero antes de que se quedara José Ariel Contreras, que fue en el año 2003, era muy difícil. ¿Por qué? Porque ese equipo de béisbol, como el equipo cubano de boxeo, son los equipos, digamos, insignia del movimiento deportivo cubano. Y tienen oficiales de la inteligencia. Aquí hay uno que se quedó hace años, que fue mucho tiempo, Norberto, que fue el oficial de la inteligencia que atendió el equipo Cuba, y de pronto se quedó. Es decir, eso ha ido mermando muchísimo. Pero, ¿qué sucede con esto? Que hay eventos y eventos. En estos eventos de un campeonato mundial de béisbol, unos Juegos Olímpicos, se le recoge la documentación, se le quita el pasaporte al atleta.
y no se le entrega más el pasaporte hasta que tú no te vas a ir. Tú te quedas indocumentado. Te voy a poner un ejemplo. ¿Y entonces cómo logran la fuga? No, en Puerto Rico tú te quedas y dices que eres cubano dentro. y tú no tienes problema porque tú te acoges a la ley, pero no es lo mismo quedarse en Venezuela que en Colombia. Pero yo, mire, te voy a decir algo personal. En un avión, saliendo yo de Venezuela, en el asiento de al lado de una niña, venía con un terror, llorando, y yo le decía, ¿por qué lloras? Y le digo, yo soy cubana de la misión Barrio Adentro. Claro. Y salió sin documento de identidad y llegó a México. Y de México vino para acá, habían funcionarios de inmigración involucrados en porque eso. Después que comenzaron las deserciones en Venezuela, ya que me tocas el tema, se decidió hacerle una tarjeta blanca a los médicos y a los colaboradores deportivos y se le quitó el pasaporte. Entonces fue cuando comenzó la estampida por la frontera con Colombia, que se iba, entonces comenzó la cacería ordenada por el difunto Chávez, la cacería de brujas, a buscarle, tiraban en la frontera con Barinas, por allá, por el Táchira. Es decir, que eso es otra cosa. Ya estos médicos llevan tiempo, se preparan, pero los atletas van 10, 12 días a un evento, tienen que tomar la decisión muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Mira, te voy a poner un ejemplo. Rigondó, el boxeador, cuando fue a los Juegos Panamericanos, yo te traje una foto de él, cuando fue a los Juegos Panamericanos del 2007, Rigondó se quedó en Brasil. Entonces tú dices, desde aquí tú dices, el gigante sudamericano, un país tan grande, ¿cómo lo encuentran? Muy fácil. Rigondó, como toda la delegación cubana, tuvieron muchos encuentros con los llamados grupos de solidaridad. Y entonces cuando él se queda, ¿a quién le dieron la misión el Grupo Operativo de la Inteligencia en Brasil? A esos colaboradores, a ese grupo de solidaridad. Y ya Rigondó había tenido contacto con amigos en Brasil, con mujeres en Brasil, las discotecas, se daba sus escapaditas, y por ahí lo fueron profilacteando, lo fueron siguiendo hasta que lo agarraron y lo devolvieron a Cuba y bueno, después pudo salir. Pero, por ejemplo, yo trabajé en Venezuela con la Misión Deportiva Cubana, trabajé en Italia con la Misión Deportiva Cubana en el año 98. Trabajé con Manolín, el médico de la salsa, en el año 98 en una gira que él dio en Italia. Yo estaba atendiendo la misión deportiva y me pidieron, el grupo de inteligencia, el jefe me pidió que estuviera unos días con Manolín. Cuando tú le das un seguimiento a estos artistas o a estos deportistas, el oficial que atiende esa actividad, lo importante, donde él gana la confianza es que no se le quede nadie. No le importa si el tipo vende tabaco, si vende medicina, si vende desodorante. Eso a nosotros no nos importaba. Lo importante era que no se te quedara, porque quien paga las culpas después es uno. Es decir, pero es muy tonto pensar que el gobierno no va a saber que van a desertar alguno de los de la misión deportiva. Es que antes de salir hay un chequeo tal que hay atletas y hay bailarines y hay músicos que se han quedado de ahora para ahorita y no han podido salir. Hay unos que se quedaron justamente las reacciones de estos compañeros, de quienes lograron huir en esta bandada de estos últimos días. ¿Qué dijeron? Vamos a escuchar. ¿No tienes información de que se quedaron un grupo de ellos? No, no sé. ¿Y usted? Víctor, ¿qué te pareció que los muchachos se quedaron, un grupo de ellos se quedaron? ¿Por qué tú crees que lo hicieron? No sé. Ellos sabrán su decisión. ¿Estás de acuerdo con eso? No sé, de verdad. Cada cual toma sus decisiones. ¿Eran amigos de ustedes? Compañeros de trabajo. ¿Lo extrañan? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué piensan? No sabemos por qué lo hicieron. Terror. Ok, antes de salir, ahora estamos en el ballet, podemos estar en un equipo de béisbol, un equipo de voleibol. Ok, va a salir, hay reuniones previas antes de salir, entonces se le dice al grupo, si uno de ustedes se va a quedar, es un problema de ustedes. A los más confiables se les llama y se les dice, si los aborda la prensa después que alguien se queda, ustedes no saben, eso a ustedes no les interesa. Estos niños que están hablando aquí son robots. Ellos están haciendo la tarea ya que le dieron en La Habana. Así han hecho los boxeadores, así han hecho los atletas. Se quedaba algún atleta y algún periodista se le acercaba a Omar Linares, a Orestes Quindelán, a Antonio Pacheco y decía, ese es un traidor a la revolución, eso es un problema de ellos, no sé. Es decir, porque siempre hay elementos dentro de los equipos y de las delegaciones artísticas que son personal de confianza. Y eso puede decir, ese mismo argumento lo puede dar el jefe de inteligencia de la delegación, decir lo mismo que estos chicos. Mira, ellos hicieron eso, yo no sé cómo lo planificaron. Mira, el jefe de inteligencia, que siempre va a entrar al país con otra cobertura, como periodista, como médico, como masajista, como bailarín, a lo mejor no ha bailado ni un cha-cha-cha. Cuando sucede esto, se va.
pasa a lo pasivo, es decir, él no va a estar rondando por el hotel, ni va a estar donde hay un micrófono. Es muy difícil que tú captes en cámara oficiales de Pero inteligencia. llegar a Cuba, ¿cuál es la consecuencia para ese funcionario? Allá, llegar a Cuba, entonces hay una reunión, va para el grupo de chequeo, que lo atiende el grupo de chequeo, él tiene que entregar un informe de lo que pasó, se quedaron 7, viré con 16, eran 23. Además, ahí estaba Alicia Alonso. Alicia Alonso está al nivel de un general, es decir, Alicia Alonso tiene una ayudantía, tiene varias personas que trabajan con ella, desde que la ayuda a caminar hasta la que le da la comida, porque está muy vieja, pero tiene un grupo de oficiales de inteligencia. Es decir, la cosa en los últimos años, y más desde que Fidel Castro enfermó, hasta en esto de las deserciones, ha mermado. Fíjate que se han quedado más del 50 o el 60%. ¿Por qué? Porque a Raúl Castro ya no le interesa que se quede. No sé qué. Fíjate que hoy sacaron una nota. Hoy, por primera vez, el gobierno, a través de Cuba Sí, después rebotó en Cuba Debate, dice, es lamentable que se hayan quedado, pero es su decisión. Es decir, antes le hubieran dicho traidores, se vendieron por un plato de lentejas, le hubieran dicho una pila de Ahora, cosas. el caso del joven que salió con su pasaporte, que se lo habían visado y después dicen, bueno, resulta que él no va para esta gira deportiva. En inmigración no hay un sistema donde dice que no puede salir, tiene visa y salió, sí. En inmigración hay pero... un chequeo, hay una cosa que se llama C15. Si te lo ponen en el pasaporte, no puedes entrar al país, pero antes de ponértelo cuando vas a salir, si te llegó algo, si hubo un sapo que dijo algo o llegó un informe de última hora, entonces cuando tú pasas a la pecera en el aeropuerto, la pecera lo atiende y la inteligencia, el grupo de rastreo dice, atrás, Luciana, tú no vas. Y te dicen, mira, un momentico que tenemos que hacer un chequeo. Y te pueden inventar una causa o te pueden proponer algo para atrasar el viaje porque estás bajo investigación. Hay una investigación, hay un profiláctico contigo que de última hora ha llegado. Pero nada de eso ocurrió en este caso y el chico llegó como si nada. Claro. Ni jugó, ni estaba en la delegación, Te ni estoy- salió como que si él era un turista que venía de vacaciones. Igual pues. que los tenistas, mira, ya eso le cuesta al gobierno cubano. Es decir, si tú vas a sacar una delegación de 30 personas, llevar 31 ya te cuesta. Y a veces tenían que llevar ese 31 o ese 32 que no era ni tenista ni era futbolista y simplemente era un oficial de la inteligencia que iba en el grupo. En Cuba hay un grupo que comercializa, una empresa que comercializa la cultura cubana y la música, se llama Artex. Y en Artex los funcionarios que viajan con las orquestas, que son los que llevan el dinero, son los que cobran, son los que hacen los contratos, esos son oficiales de la inteligencia. O esos son funcionarios honorarios, es decir, una categoría que tiene la inteligencia. Esas son las personas que te vigilan, son las personas que te chequean las llamadas. Tú estás en un Hilton, en París, estás en una gira y te están chequeando las llamadas y te las están chequeando a lo mejor desde Madrid. Es decir, que hay todo un engranaje de la inteligencia que ahora es muy difícil estarte diciendo cómo lo hace. Pero el objetivo... sí sigue invirtiendo el gobierno Sigue de La Habana cada vez que hacen un viaje de estos para vigilar a estos chicos. Sigue invirtiendo especialmente o principalmente en las individualidades, en las figuras más importantes, en equipos o en deportes como el béisbol, el voleibol. Recuerdan que ellos vinieron a Puerto Rico a un torneo de béisbol y vinieron 14 agentes de la inteligencia en la delegación. Ellos fueron a Margarita, a la Serie del Caribe. Fueron 20 agentes de la inteligencia más el grupo operativo de Venezuela. Hay deportes y deportes, hay artistas. No sé cómo se le escapó esto a Alicia Alonso. Fíjate, la escuela cubana de ballet es muy amplia, pero tiene muchos también oficiales de la inteligencia. No sé cómo se le escapó a Alicia o a lo mejor Alicia lo permitió. Es decir, aquí se vale todo. Claro, estaban en Puerto Rico, que es una colonia de los Estados Unidos, otro estado. Era más fácil. Era muy fácil. Ahí tú abandonas la delegación. Ahora, ¿qué van a hacer estos chicos en el futuro? Vean acá lo que dijeron. Estaba pensando nada en el futuro, sobre todo a ver cómo iba a ir aquí. Este país es un país de muchas oportunidades, cosas que no iba a hacer en Cuba. Y nada, siempre pensando en el futuro, en ayudar a mi familia, es lo más importante. Bueno, mis planes ahora es perseverar, crecer en todo lo que pueda, artísticamente, estudiar, trabajar, bailar muchísimo. ¿Por qué ese futuro no lo ven quienes se quedaron, quienes deciden quedarse en Cuba? Mira, yo creo que la mayoría de los que deciden quedarse en Cuba, que estaban en esa delegación, están ahora en el segundo paso, estudiando el terreno. Hay cubanos que tienen familia,
Hay cubanos que fueron criados por una abuelita, no se ha muerto la abuelita, o ya la mamá está anciana, o el papá está enfermo. Es decir, hay decisiones. Cuando tú vas a tomar esta decisión de desertar, te lo digo por experiencia propia, yo vivo solo en Estados Unidos. Mi hijo es huérfano de madre. Yo dejé a mi hijo con 14 años de edad, ya tiene 26. Y la decisión fue difícil. A mí se me murió mi mamá, que es mi abuela, que me crió toda la vida. Trabajando yo en Venezuela, Fidel no me dejó ir a su velorio, ni ir a sus días finales, porque estaba cumpliendo una misión en Venezuela. Entonces ahí fue, cuando no me dejó ir ahí yo dije, bueno, ya, hasta aquí. Pero uno piensa cuando toma la decisión, cuando da el paso. Las deserciones van a continuar. Si no es hoy, es mañana. Y yo estoy seguro que el Ministerio del Interior, que la inteligencia cubana, que el grupo de rastreo ha bajado la guardia por órdenes de Raúl Castro. Entonces nada pasa. Nada pasa. La vida continúa y Claro. los que vuelven a salir, Pero estos pues, que llegaron ahora y dijeron, es su problema, no, estos se quedan en cualquier momento. Pero hay que preparar la ocasión. bueno, y el terror, además, de decir algo a favor de quienes No hay un deciden médico, irse. no hay un médico cubano en Venezuela que haya ido a la embajada de Caracas, que no haya ido escondido. Y eso que Estados Unidos anunció que le da la visa, todos van escondidos por la madrugada, se ponen pelucas, se pintan la cara, por el terror. Por el miedo. Gracias. Bueno, pero es que estar en Venezuela es prácticamente Pero bueno, la como estoy sucursal de La hablando Habana. contigo. Así es. Gracias, mi amigo Ubaldo. Huberto Mario. Amigos, hacemos una pausa, no se vayan. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, donde está en juego el futuro del proceso de paz, es nuestro tema a la vuelta. Pero antes, España decide darle a don Juan Carlos el estatus de rey vitalicio. Tras la abdicación de Juan Carlos I, España tendrá 2 reyes, según anunció el gobierno español, pues Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia conservarán de por vida los títulos honoríficos de rey y reina tras la coronación de su hijo Felipe VI. El príncipe heredero de 46 años jurará el 19 de junio ante diputados y senadores después de que estos hayan aprobado la ley que da luz verde a la abdicación de Juan Carlos. Esta noche, los padres